tal? Soy la periodista Rocío Galván y este es el programa Diálogos desde la Frontera, que se edita y produce desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. En esta ocasión nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y en unos segundos más les presento a nuestra invitada. Bien, pues en esta ocasión tenemos el honor, el gusto de enlazarnos hasta la ciudad de Buenos Aires, Argentina, con Ana Slimovich. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, en el Instituto Gino Germani. Y en el año 2022 dio a conocer el libro Redes Sociales, Televisión y Elecciones Argentinas, la mediatización política en la era K, que será una conferencia también que va a dictar aquí en el Colegio de la Frontera Norte. Ana, bienvenida, la saludamos con mucho gusto y pues nos da enorme placer podernos enlazar hasta Buenos Aires, Argentina. Esto de este libro de Redes Sociales, Televisión y Elecciones Argentinas, ¿qué le representó? Tenemos entendido que es su tesis doctoral y es una investigación muy interesante e importante. ¿Qué nos pudiera comentar al respecto? Muchas gracias por la presentación y por supuesto por la invitación. Para mí es un placer estar acá conversando con ustedes en relación a la investigación, redes sociales, televisión y elecciones argentinas. Efectivamente, formó parte de mi tesis doctoral en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y se realizó en el marco de investigaciones realizadas en el CONICET, en el Instituto de Ciencia y Técnica, acá de la Argentina, y la idea era figurar un momento de mediatizaciones políticas en las redes sociales, en las cuales recién se iniciaba, en el año 2010, 2011, recién se iniciaban, ¿no?, los discursos políticos en redes sociales en toda América Latina. En particular, en la Argentina, las primeras elecciones con discursos en redes sociales de manera ya central fueron las de 2011 y el libro, la investigación, que fue tesis doctoral y después se plasmó en un libro editado por Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, apuntaba a mostrar a partir de la elección de 2011 en adelante, bueno, algunos de los cambios y de los modos de producir discursos en las redes sociales en la Argentina, y por supuesto algunos de esos modos también se pueden pensar si se replican o no y cómo fueron también evolucionando en otros países, ¿no? Sí, en su libro, Ana, hace referencia precisamente en esta situación a Obama en 2008 y también el caso de España. De alguna manera podemos decir que fue más tarde o no lo consideraron adecuado los políticos latinoamericanos, o en qué momento se dieron cuenta del impacto de las redes sociales en sus campañas políticas. Y bueno, pues al grado tal que muchas decisiones importantes se han anunciado a través de redes sociales en algo que, bueno, el propio presidente de México ha dicho benditas redes sociales, ¿no? Entonces, no sé en ese sentido cuál pudiera ser su comentario. Sí, efectivamente la campaña de 2008 en Estados Unidos de Barack Obama fue considerada, ¿no?, la primera campaña digital. En los países de Latinoamérica que tuvieron elecciones en 2009, como es el caso de Argentina, también hubo redes y tuvieron una importancia en el ecosistema mediático de la campaña, pero todavía eran como replicadoras de aquellos discursos que aparecían en los medios masivos. Por eso decimos que en América Latina, a diferencia del caso de Estados Unidos, recién en 2010, los países que tuvieron elecciones en 2010 y de 2011 en Argentina ya
generaban discursos en los cuales los políticos por primera vez en el periodo de campaña tenían una manera de vincularse con los internautas y con la ciudadanía, ¿no? Y con esos sujetos sociopolíticos digitales que se plasman en las redes de manera desintermediada de los periodistas, es decir, que por primera vez tenían un vínculo, candidatos, candidatas y ciudadanía que podía pasar independientemente de las lógicas mediáticas y de los periodistas. Claro, y en ese sentido, Ana, bueno, pues el caso precisamente que atañe a su país, el señor Milei, la campaña que se hizo en redes y todo esto fue muy importante. Y en ese sentido también me gustaría preguntarle, esto de las redes genera audiencias y genera a veces, no sé cuál sea su opinión, lejanía de los partidos políticos. Hay como, no sé, un cambio, ya es el personaje, es lo que se dice en redes y ya no tanto la reflexión o la relación con un partido político. No sé qué tanto pudiera comentarnos a este respecto. Sí, efectivamente, Rocío, hay dos procesos simultáneos que se dan en los últimos 10, 15 años en todas las democracias occidentales. Por un lado, el proceso de profundización de la personalización de la política, es decir, que se centra el poder mucho más en las personas y menos en los partidos políticos. Y por otro lado, el fortalecimiento y profundización del rol, ¿no?, de las redes sociales en el ecosistema mediático de la campaña. Entonces, los líderes y lideresas producen discursos en las redes sociales en los cuales hablan en primera persona, enuncian mucho más a través de ellos que en relación con el partido o frente que lleva adelante en la campaña, ¿no? Sí, bueno, creo que vamos a hacer pausa. Creo que vamos a tener que hacer una pausa, pero dejaría una pregunta. ¿Puede pasar en todos los otros países de América Latina lo que pasa en Perú, donde prácticamente pues ya no hay partidos políticos? ¿Cómo observa usted eso y qué tanto contribuye precisamente las redes sociales a esta situación? Vamos a hacer una pausa, Ana, y regresamos con usted en breve.
Y bueno, retomamos esta conversación hasta Buenos Aires, Argentina, y le decía, ¿qué tanto puede reproducirse lo que ocurre ya en Perú, donde ya no hay partidos políticos en base a esta situación de las redes sociales? ¿Cuál es su análisis y cómo ve la situación? Bueno, porque en Argentina sí se sigue dando mucho la presencia de partidos políticos, pero por ejemplo en México hemos visto también un impacto pues muy importante, una disminución de la fuerza de algunos partidos políticos. No sé qué tanto tenga que ver con todo lo que representa las redes sociales. Ana, la escuchamos. Efectivamente, como decía, hay un proceso histórico, ¿no? de personalización de la política que viene desde la década del 80, 90, incluso antes, que se da en todas las democracias occidentales de pérdida de poder de los partidos políticos. Y por eso también observamos en distintos países de América Latina y en Argentina en particular que empiezan a tener más fuerza las coaliciones, ¿no? Que unen a varios partidos políticos y espacios políticos que llegan a elecciones desde ese lugar. En los últimos 15, 20 años, a partir del rol importante que están teniendo las redes sociales, se suma un proceso de profundización de la mediatización de la política en redes sociales, en la cual los políticos y las políticas enuncian más como si fueran ciudadanos, ¿no? Entonces observamos que si bien se presentan a elecciones, en el caso de Argentina, a través de partidos políticos, y eso sigue siendo muy importante en el plano electoral, el lugar de enunciación en las redes sociales es un lugar individual en el cual muchas veces se prioriza la posición individual por sobre la posición de los partidos, ¿no? Entonces esto fortalece este proceso bajo el cual los colectivos se empiezan a fortalecer esa articulación a través de los medios y de las redes, mucho más que a través de los partidos, que ya no son aquellos espacios que aglutinan las grandes identidades partidarias, como era antes, en las cuales la ciudadanía podía pertenecer a un partido durante muchos años de su vida y adherir a esa voluntad independientemente de quién fuera el nombre principal que llevaba en la urna, y observamos en las últimas décadas entonces este proceso a través del cual se votan personas, y esto se ve acompañado del lugar central de las redes sociales, en las cuales también, sobre todo en Argentina, y en Latinoamérica, cobran importancia las redes sociales de los individuos, ¿no? De los líderes y de las lideresas, mucho más que las redes sociales de los partidos o que de las propias coaliciones que existen, pero tienen, la verdad, un lugar marginal y fragmentario en el ecosistema y en el impacto en la agenda mediática. Pues tengo muchas preguntas. En ese sentido, ¿cómo colocamos estos países donde están prohibidos por su sistema político todas las redes sociales, y en ese sentido lo que pasó con la red X, Elon Musk y Brasil, ¿no? Bueno, unido esta pregunta, Ana, pues a todo lo que representó la presencia y qué va para adelante. Porque, bueno, está también ya incluida ahí la inteligencia artificial. ¿Cómo visualiza usted todo este panorama a nivel de la política, la economía, que también es muy importante, y la presencia de los personajes políticos en el futuro a corto plazo? Bueno, es muy interesante lo que plantea porque efectivamente el rol de las empresas, de las redes sociales, las empresas que poseen las plataformas más importantes en este momento en el ecosistema mediático, es un rol central que todavía está en pugna en las distintas legislaciones de los países, en las legislaciones que también están
en tensión con el rol que ocupan, que muchas veces no es un rol del Estado-Nación, sino que es un rol más global. Entonces ahí hay una primera tensión que tiene que ver con lo nacional y lo global, que no está resuelta ni a nivel de legislación ni a nivel del rol que ocupan en cada uno de estos países. Por otro lado, también hay una tensión en cuanto a la regulación y a la desinformación política, que ha venido profundizándose a través de el surgimiento de la inteligencia artificial y el hecho de que hace aproximadamente 1 año y 2 años, en ese lapso de tiempo, los usuarios comunes tienen acceso a la inteligencia artificial de manera muy sencilla. Pueden crear videos falsos como los que se conoce como deepfakes, que ocupan lugares en la campaña, roles importantes en la campaña, como por ejemplo en la campaña argentina del año pasado, que se difundieron estos deepfakes, que son videos falsos generados por inteligencia artificial que son hiperrealistas, es decir, que para el ojo humano es difícil distinguir en cuanto a la calidad de la imagen, si se trata de una imagen real o no, y que están usados para hacerle decir o hacerle hacer a los políticos y las políticas frases y actividades que no hicieron y que no dijeron. Entonces, tienen un impacto en la manera en la que se percibe la imagen de los políticos y de las políticas y de manera específica de los candidatos y candidatas, más allá de que luego ese video sea desmentido, ¿no? Porque ya han tenido impacto y porque además algo de lo que hemos investigado es que en la campaña argentina circularon varios de estos deepfakes que tenían como protagonistas a algunos de los candidatos presidenciales y han impactado en la imagen que tenía y se han montado ya sobre verosímiles mediáticos, sobre rumores que atacaban la legitimidad de ese candidato o candidata para presentarse a la elección o para llevar adelante una gestión. Entonces, por más de que después sean desmentidos, incluso en un caso por el propio protagonista, se generan olas virales en las redes en las cuales se cambió el tópico de la conversación, se desviaron los sentidos de la campaña, que también es uno de los objetivos de la inteligencia artificial y de su impacto en la desinformación política. Y por último, en relación con esto, tiene también otro impacto en las audiencias y en los consumos de las redes sociales, que es que a mediano plazo se empieza a desconfiar de las imágenes audiovisuales, de los videos, que es el impacto más grande. Entonces ya no es tanto el problema de si se desmiente o no un video falso y de si es creíble o no, sino el impacto a mediano plazo de que los usuarios comunes van a empezar a desconfiar de cualquier video que circule en las redes, ¿no? Sí, muy cierto. Sí, ya va uno a pensar, ¿es real lo que estoy viendo o es inteligencia artificial? Ana, le voy a pedir que aguantemos unos segunditos nuestro siguiente corte y regresamos con la tercera y última parte de esta interesante conversación hasta Buenos Aires, Argentina.
Bueno, pues retomamos esta conversación. Al leer parte de su libro, Ana, no lo he terminado de leer, bueno, viene como referencia importante Sartori y Homo Videns o Homo Videns, y esta situación precisamente que hablábamos al cierre de nuestro otro bloque de la inteligencia artificial, la imagen y estos juegos de imágenes que tienen más impacto en una persona a estas alturas de la evolución del planeta que cualquier discurso o cualquier situación que pueda haberse plasmado en el pasado. Pero en ese sentido, con esta evolución y ese material de Sartori, ¿cuál sería su análisis? ¿Qué nos espera? Como usuarios de todo este tipo de materiales, ¿qué nos espera? ¿Qué implica? Y sobre todo, en ese sentido, la decisión política. ¿Qué hubiera sido sin las redes sociales de Milei, por ejemplo, volviendo a su país, Argentina? Y bueno, ¿qué expectativa nos genera que cualquier personaje que antes no pudiéramos haber incluido en la política esté en la política y genere pues toda esta expectativa? No sé si queda clara mi pregunta, pero este es el juego de las imágenes contra las palabras. Sí, efectivamente hay una historia, ¿no? de democracias audiovisuales que ya viene con la televisión, a la cual se refiere Sartori con la idea de videopolítica, ¿no? que mencionaba usted, y que tiene que ver con el centramiento en las imágenes audiovisuales en la campaña política y el impacto que tiene el hecho de que empiece a ser más importante, por ejemplo, o igual de importante la mediatización del cuerpo político, algo que ha trabajado también mucho Eliseo Verón, y frente a lo que puede ser la mediatización de la palabra escrita y de los largos textos, ¿no? Sabemos que a partir de la televisión y por supuesto con las redes sociales más, se ha dado un centramiento y una profundización en lo que tiene que ver con la mediatización del cuerpo político, con lo que tiene que ver con la imagen audiovisual, con cierto impacto también en lo emocional, ¿no? Que es lo que trabaja Sartori. Y con las redes sociales, y volviendo al caso que usted daba de la campaña de 2023 en la Argentina, en la que fue central las redes sociales, y en particular en el caso de Javier Milei, ha tenido y sigue teniendo como presidente un uso muy frecuente de las redes sociales, y no solo es una cuestión de actividad, sino el rol que ocupan las redes sociales, en particular en el caso de Milei, la red social X, en la cual se comunican decisiones gubernamentales, se establece cierto tipo de diálogo, ¿no? con la ciudadanía, y también ahí se evidencia que la palabra presidencial está vinculada a las redes sociales y también a un estilo de comunicación en el cual se corren los límites de lo decible, en el cual pueden aparecer ciertos discursos políticos que apelan más a lo emocional, a generar emociones negativas, como puede ser la bronca, el rechazo, interpelar a los adversarios, mucho más que generar propuestas concretas en el caso de la campaña. Y esto se ve en todos los candidatos o candidatas, esto de tener discursos en las redes sociales en los cuales se apela también a lo emocional, al igual que lo que sucedía en la televisión, profundizándose, porque sabemos que no se puede generar grandes argumentaciones, por ejemplo, en una red como X que permite cierta cantidad de caracteres, pero sí evidenciamos, sí registramos en las investigaciones que existen también en las redes otros modos de argumentar. A veces aparecen pruebas lógicas que tienen que ver con mostrar una foto o mostrar un video de lo que se hizo.
y también cierta conexión multimediática. Sin embargo, como sabemos, también aparecen los insultos, los trolls, los bots, la violencia digital, es decir, que todo eso convive y proviene de aquello que alguna vez fue definido como videopolítica. ¿Qué conclusión nos deja, Ana? En obviedad del tiempo, a mí me encantaría seguir hablando con usted muchos minutos más, pero en obviedad del tiempo, ¿qué conclusión nos deja? Bueno, creo que hay avances en cuanto a que se ha generado un espacio público ensanchado en las redes sociales que permitió que no solo los que llamamos internautas militantes participen, aquellos que son capaces de ir a una movilización, sino también la ciudadanía, esos sujetos sociopolíticos que participan en las redes, quizás sumándose a un hashtag, a un trending topic, o poniendo contenidos o discutiendo con esto que llamamos microargumentaciones lógicas y emocionales. Al mismo tiempo, y también con los casos que hemos mencionado de la inteligencia artificial y la desinformación política, ha crecido también el nivel de violencia digital, de intentos de los partidos políticos, de distintas corporaciones, de desviar los sentidos de la conversación, y esos trolls, bots, esos procesos de desinformación con inteligencia artificial obturan la capacidad de conversación y debate público de los internautas ciudadanos. ¿Dónde podemos consultar sus materiales, doctora Ana? Bueno, tenemos una página en el CONICET, que es conicet.gov.ar, en la cual aparece todos los papers que hemos publicado los investigadores e investigadoras del organismo. Pues muchísimas gracias. Su conferencia en el Colegio de la Frontera Norte tiene toda esta gran expectativa. Muchísimas gracias por este enlace, esta conversación, y bueno, pues nos estamos viendo y nos estamos leyendo. Gracias, doctora, por esta breve conversación, y yo también agradezco a todo el equipo técnico que hizo posible este enlace, por supuesto a Óscar Ochoa, nuestro coordinador en video, a Fabiana Ayala en el audio, a Ubaldo García, que también estuvo aquí, a Alfonso Carabeo, y a nuestros becarios Leonardo Barajas y Yareli Núñez. Y lo invitamos a que esté con nosotros en el próximo capítulo de Diálogos desde la Frontera, y a visitar las plataformas también del Colegio de la Frontera Norte. Y muchas gracias.